Ya, vamos a conversar con alguien que siempre nos ayuda a pensar, es un amigo de la casa, pero además un tipo con una capacidad de análisis muy superior a la nuestra, largamente, que es Jorge Alemán, a quien ya saludamos en el aire de AM530. Jorge, buen día, aquí Eduardo Forreal, Jorge Duarte, en el piso de Siempre Soy. ¿Cómo estás? Más capacidad de análisis que ustedes es un elogio inmerecido. No. Pero además nada, es temprano, tirémonos unas flores, seamos buenos entre nosotros. Está muy bien, eso es, está muy bien. Además no está nuestro amigo Toñete, con el que normalmente jugamos a tensar un poquito la cuerda. Claro, totalmente. De paso le cuento a la gente de Toñetti, yo creo que preferiría estar acá a estar corriendo detrás del niño, ¿no? Con todo lo que sucede. No, seguro que no. Es un chiste. Jorge, bueno, primero te quería preguntar, bueno, esto que para nosotros al menos es una noticia muy importante, que es la declaración del Museo de la ESMA como patrimonio de la humanidad en un momento tan oscuro, ¿no? En un momento en el que no solo en Argentina... Me parece que fue un hecho... Primero, es en sí mismo para nosotros un hecho importantísimo y un motivo de orgullo histórico y también de reencuentro con lo mejor de la Argentina. Por suerte me enteré muy rápido porque tengo amigos y amigas que colaboraron con eso, me lo comunicó Horacio Pietragala, Fabiana Rousseau formó parte del comité de personas que discutieron por qué tenía que ser la ESMA y no otro lugar, y me parece que en este contexto de negacionismo ultraderechista, para ir muy rápido porque si no hay que dirimir cómo se lo caracteriza el engendro, es un hecho importantísimo, de primer lugar. Quiero creer que esto tenga algún efecto, porque es el interrogante que nos atraviesa a todos en la sociedad argentina, que esto se perciba no solo entre nosotros, claro, sino que el peso simbólico de esto tenga alcance a otros sectores de la sociedad. Sí, porque digo, entre las cosas que analizamos una y otra vez y nos sorprenden es bueno el arrastre que tienen las opciones de derecha y ultraderecha suele darse con más potencia entre jóvenes que por ahí les preguntás y no estamos hablando de historia de la Revolución de Mayo, de historia muy reciente de la Argentina, y hay un desconocimiento o una distorsión de algunos hechos que es preocupante, ¿no? Porque sobre eso se toman decisiones, sobre eso se produce un voto masivo a gente como Milei, y hay un tema ahí que uno se pregunta, bueno, ¿cómo creíamos? Dimos por conquistado el terreno, hicimos la plancha, nos creímos que ya estaba, ¿en qué se falló? No, de golpe ahí? cambian así. Bueno, yo hace tiempo que voy escribiendo en mis libros, permítanme, en este caso la autorreferencia, de que estamos asistiendo a una mutación antropológica y la confirmo siempre. Acabo de estar en Italia, donde me tradujeron, para un orgullo para mí, unos cuantos libros, y la izquierda italiana con la que estuve hablando dice lo mismo. ¿Cómo se llega? Los jóvenes desconectaron. Hay un montón de sectores que estaban allí hace pocos años atrás que no están más, y que no se encuentra el tipo de construcción discursiva, narrativa o de comunicación, en el caso de ustedes, para poder ser operativos, para llegar. Es decir, hay un montón de gente a la que no le interesa lo más mínimo esto de lo que estamos hablando, y normalmente son jóvenes. Y todos estamos viendo en todos lugares que cada vez que hablamos de los temas que nos interesan hay gente mayoritaria de edades que superan 40, 50 años, y que los jóvenes que hasta hace poco participaron de proyectos de politización intensos, como pueden ser todos los movimientos sociales en Argentina o Podemos en España, esto ahora se ha hecho sentir una disminución intensa. Digo, tenemos por delante ya a la vuelta de la esquina, estamos a un mes de las elecciones,
parece haber retrocedido, o eso es todo lo que están indicando los movimientos, bueno, las encuestas, con todo lo que las dudas que nos producen siempre las encuestas, pero de cómo ha quedado relegada una opción que en un momento nos parecía también muy preocupante, que era la de Patricia Bullrich, y que hoy parece haber quedado, hasta ella quedó desencajada dentro de este escenario, ¿no? Como que sí. su discurso quedó tibio, lo cual nos llama poderosamente la atención. Sí. Estaba atropellando gente con un auto en el spot y le ganó el de la motosierra. Ese es el panorama en el que nos encontramos. Claro. Entonces, bueno, yo he participado toda mi vida de las ideas de izquierda, tengo formación marxista, elegí al peronismo en mi juventud desde el marxismo, estuve en la gloriosa JP, y sin embargo me gustaría en este caso, por el avance de estas barbaridades a las que asistimos, que esos intelectuales y esos políticos que se representan a sí mismos como liberales entiendan qué quiere decir que sean liberales. Si es que todavía se puede entender esto, porque mi tesis es que el liberalismo hace rato que lo devoró el neoliberalismo. Pero como ellos insisten en que son liberales y que hablan de la república y de la democracia, y el otro día mismo publiqué un artículo en Página porque presencié una conversación entre Lori Sanata y Pañi, donde hacían una gran defensa del liberalismo contra los populismos, donde homologaban a Milei con el kirchnerismo. Un error ético, teórico, político, vamos, desde todas las perspectivas, porque no se puede en absoluto homologar una experiencia como la kirchnerista, que articuló experiencias liberales, experiencias republicanas, experiencias socialistas, con la masa homogénea de ese supuesto, digo supuesto porque no creo que exista el anarquismo libertario. Es un oxímoron, no tiene existencia. No, claro, es una versión de derecha, ultraderecha neoliberal y listo. Pues no puede haber un anarquismo libertario que va a necesitar un aparato represivo infernal. Bueno, espero que ese liberalismo que todavía campea en la Argentina tenga una reacción decente, ¿no? Sí, si hay algo que tranquiliza un poco es que parece alejarse esa posibilidad que a mí personalmente me revolvía el estómago de tener que elegir entre Bullrich y Milei, ¿no? Que en un momento parecía asomarse balotaje. Y yo te juro, Jorge, no digo, ¿qué hago? Es injusta la historia porque no hicimos las cosas como para merecer semejante orden tan siniestro de tener que elegir entre Bullrich y Milei, Sí. Es decir, no, en los dos está la dictadura. Jorge, ¿cómo estás? Acá te saluda Jorge Duarte. Te quería preguntar respecto a esta lectura que estabas haciendo, si quizás nos fuimos demasiado optimistas en los años anteriores y demasiado pesimistas ahora respecto de la participación de la juventud, porque quizás lo que hay detrás de eso era una victoria económica en aquel momento que nos daba cierto aire, y ahora hay un fracaso. Había algo más que la victoria económica. Creo que hay un cambio que no se explica solo por lo económico. Creo que hay un cambio cultural, hay un cambio antropológico, como te decía antes, pero eso ya sería mucho más largo. Comparto con tu intervención que hubo un optimismo, pero en este sentido, en creer que la historia tiene cosas irreversibles, que ese es un mito moderno. No hay nada irreversible en la historia. Todo se puede dar vuelta. Claro, no fundamentalmente cuando hay un fracaso económico, ¿no?, que lo sustenta. ¿Cómo? Fundamentalmente cuando hay un fracaso económico que lo sustenta, porque parece que en buena medida el voto a Milei está vinculado con el desencanto con la economía, tanto de esa gestión como de la anterior. En parte, y no explica la totalidad del fenómeno, porque te podría dar el ejemplo de varios países cuya economía está funcionando no solo regularmente, sino mejor, y crece la ultraderecha de manera exponencial. Entonces me parece, bueno, también modestamente me dediqué a debatir muchas veces, incluso en el programa de ustedes, donde hacían una correlación que a mí me parece simple. Hay una grave crisis económica, crece la ultraderecha.
No, es más en España ha crecido, y el gobierno de Sánchez, la coalición de izquierda, estamos hablando siempre de los términos en los que actualmente se hace la política del capitalismo, ¿no? La coalición de izquierda, y lo mismo te podría decir de Finlandia, de Suecia, de la Alemania contemporánea. Acabo de estar en Italia y no creo que Italia esté peor económicamente que hace unos años atrás, pero gobierna a Meloni, Entonces, ahora, la famosa batalla cultural, entonces, de la que se habla desde hace tantos años, de alguna manera está siendo ganada por las expresiones comunicacionales e ideológicas de ultraderecha. Eso se podría formular así, sí. Se podría formular así. Lo que pasa es que creo que es algo más grave que una batalla cultural, porque cuentan, ya les digo, para tener batalla cultural todavía hay un orden simbólico vigente, pero si el orden simbólico está destruido, como lo destruyó el neoliberalismo, tal vez no se trate de una batalla cultural, sino de amplios sectores absolutamente deshistorizados, sin ninguna referencia a ningún anclaje, y que no tengan un lugar para posicionarse y leer lo que ocurre, y por lo tanto eligen en términos inmediatos aquellas figuras imaginarias que les parecen que los van a, de algún modo, les van a dar un lugar. No me gusta la palabra empoderar, pero la iba a usar, ¿no? Entonces, como dicen ustedes, si una persona no es que no sepa la Revolución de Mayo, es que no tiene ni siquiera referencia a la dictadura del 76, o tal vez se le pregunta qué es la ESMA y no lo sabe. Bueno, no es que ganaron una batalla cultural, ¿no? Ha surgido una especie de nuevo tipo de apatía violenta, porque la apatía no tiene por qué ser necesariamente serena y tranquila, una apatía mezclada con odio hacia muchas cosas que no entienden y que tampoco entienden en qué tipo de historias se desenvuelven. Te hago una pregunta vinculado a eso también, y es algo que ayer justo pensaba en una reunión con amigos. ¿Pensás que el fenómeno Milei, en el caso particular de Argentina, con las características particulares que tiene, también es una reacción a lo que fue el movimiento feminista, que quizás es de lo más contundente y de lo más dinámico del último tiempo? Sí. En gran parte sí, en todas partes. Si he hablado con intelectuales que estudian la ultraderecha, ponen, voy a utilizar la expresión que usa la ultraderecha, a la ideología de género como uno de los recursos más utilizados en lo que antes llamamos batalla cultural. Es otro, porque en general, a partir de la pandemia, muchas de las reformas de Estado o de las transformaciones políticas han sido vividas nada más que como imposiciones, como puros mandatos arbitrarios. La vacuna fue un mandato arbitrario para mucha gente. Las cuestiones de género también. Jorge, mientras tanto, estamos hablando con Jorge Alemán, aquí en Siempre Soy, mientras tanto sigue pendiente y parece una montaña imposible de escalar la cuestión del Poder Judicial, que en la última semana... Ahí sí tenemos un drama, sí. Claro, porque digo, están jugando muy fuertemente la reapertura de causas absolutamente desquiciadas, que ponen a Cristina en el centro, ahora vuelven con la causa Cuadernos, además del memorándum con Irán, Otesur, pero además Rosati sale a hablar de la dolarización y a criticar a Milei. Digo, están jugando en el terreno electoral, directa o indirectamente, con reflotar estas causas. Ahí hay un tema que realmente parece imposible atacar. Eso sí es una especificidad argentina, porque hay una especie de golpismo en marcha desde hace tiempo. Es decir, en Argentina el control democrático de los poderes prácticamente es inexistente. Es un milagro tener que atravesar esa red, porque en Argentina tienen instrumentos mediáticos judiciales que hace tiempo que han destruido prácticamente todo el espacio democrático. Un país que tiene un intento de magnicidio y no se investiga nada, claro. Ya ahí ya llegó al tope. Ahora restablecen el memorándum de Irán, ¿no? Que le costó la vida al querido Héctor Zimmerman, ¿no?
Sí, en fin, ahí... Sí, claramente no. Uno la sensación que tiene es de absoluta impotencia, ¿no? De un poder absolutamente intocable, ¿no? Que lo atraviesa todo y sigue firme ahí, puede tomar las decisiones que quiera y no. Y ayer se metió en un asunto más, ¿no? Le dijo a Milei no vas a poder dolarizar porque. Claro, esto, ¿no? Rosati hablando sobre la dolarización y sobre Milei. Sobre es un debate interno de la ultraderecha, claro. Como si ni el Estado ni las instituciones contaran. Claro. Jorge, solamente un poco también que la comunidad judía, quiero decir esto, sí. Tengo un gran respeto por la cultura judía, creo ser un lector entusiasta de toda la gran tradición intelectual judía, entre otras cosas pues soy sigmalista y es casi como ser judío, y que la comunidad judía aparezca en los actos de Milei. Sí. Es verdad que él no se presenta como antisemita y que además dice que se va a convertir, no sé, sin la sinagoga me parece un poco raro que se convierta. Eso exige un ritual que exige un pasaje simbólico de años y dentro de ese ritual, por supuesto, la circuncisión, claro. La lectura de la Torá. Entonces, que utilice él demagógicamente eso y que la comunidad judía, que haya por ejemplo, actor mediático que le regale la kipá a un tipo que habla todo el tiempo de exterminio, sí. De superioridad, me parece una especie de amnesia que están teniendo con respecto a la historia misma del Holocausto y de la Shoah. Porque no se puede, es lo que precisamente Adorno, un pensador que sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial, un pensador judío, describía perfectamente la personalidad autoritaria. Y este señor aparece con la motosierra. ¿Cómo le regalan una kipá? Eso sí. Me entristece y me apena. Y su vicepresidenta reivindica una dictadura que sabemos, por testimonios múltiples, que se encarnizaba especialmente en la tortura con los judíos. O sea, con los judíos. Una dictadura porque nazi. Todos sabemos que en la dictadura, ahora que hablamos de la ESMA, en los campos de concentración hubo un encarnizamiento mucho mayor con los que tenían apellidos judíos. Claro. Entonces, que realmente la comunidad judía cierre los ojos frente a esto es doloroso para mí. Sí. Muy doloroso. Muy doloroso. No les pido que sean kirchneristas ni que, pero por favor, y por supuesto están siempre los que salvan el honor. Hay un montón de agrupaciones judías que ya se han expresado al respecto. Sí, claramente, bueno, la DAIA lleva el bastón, pero hay quienes tratan de salirse. Sí, de eso, ¿no? La DAIA, sí. Bueno, en la lista de Milei de candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires está Pablo Anzaloni, un dirigente sindical que era diputado nacional y saltó a la fama por decir que los judíos no tenían patria. Sí, Anzaloni es un antisemita, pero además Milei mismo fue empleado público de Bussi, que fue un genocida. O sea que verdaderamente me gustaría, independientemente ya de nuestra cuestión referida al kirchnerismo y qué sé yo, que todos aquellos que todavía tienen una expectativa ética con respecto a la vida entendieran el drama en el que estamos envueltos. Jorge, te mando un gran abrazo, muchas gracias por el contacto. Un abrazo a todos. Y saludos a Daniel. Les mandamos, obviamente. Chao. Un gran abrazo. Hablamos con Jorge Aleván, psicoanalista, escritor, analista y conocedor del paño aquí y en varios lugares donde bueno, están sucediendo estas cosas que nos tienen así como asombrados, con los ojos como platos frente a cierta